Buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Luis Barajas, juez de control del estado de Sinaloa. El día de hoy, si me lo permiten, quisiera aprovechar este espacio, comentar con ustedes darle continuación a un video que publiqué ayer, que se trata de una valiosa pregunta que nos realiza un abogado de San Luis Potosí, si mal no recuerdo. Este señor abogado, en su valiosa pregunta, decía a grosso modo de que en un caso específico había 3 imputados, pero solo uno de ellos interpuso el amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso y que al final le benefició a él. No dio muchos datos porque es obvio, es un cuadrito que se puede nada más que permite TikTok para preguntas, pues obviamente no se puede explicar el caso en general, pero ese señor abogado tuvo la gentileza, la amabilidad de enviarme a mi correo electrónico lo que es el amparo que le hizo a su cliente, al que sí interpuso el amparo, a que se dejara sin efecto la vinculación, y preguntaba específicamente si esa no vinculación a proceso podría servirle a los diversos imputados, ya están en la etapa intermedia, la fase escrita, y mencionaba si se pudiese reclasificar o no, pidiéndole al juez de control, argumentando de que el amparo se le había concedido al tercer imputado, que ya no lo está, que por eso nada más llegaron 2 a la etapa intermedia. Espero no enredarme mucho, pero trataré de simplificarlo en palabras sencillas. Bueno, yo inicialmente ayer creí que se trataba de un asunto del fuero común, pero resulta que no, es un asunto del fuero federal. Entonces, pues bueno, a grosso modo el juez de control federal realizó pues la audiencia inicial de conformidad como se lleva siempre, el 307 al 333, y hasta lo que leí la hizo muy bien, nada más que sorprendentemente dictó su resolución y la leí de pasta a pasta, y la verdad es que se ve que tiene muy buen bagaje jurídico, que tiene experiencia, que sabe y todo, pero pues a todos los jueces no sé cómo se leía en otros estados, se nos barre, pues en ocasiones se nos van detalles que nos damos cuenta hasta la apelación en el amparo. A grosso modo, resulta que son 3 personas. Obviamente no doy detalles por la secrecía del caso y de las personas y demás, ¿no? 3 personas son imputadas, son llevadas por el Ministerio Público de la Federación ante el juez de control por el delito de robo de autotransporte cometido en Rúa Federal. Resulta que está muy, muy enredado el asunto, pero a grosso modo el Ministerio Público decía que de conformidad con el Código Penal Federal se había actualizado en título de coautoría por estas 3 personas, artículo 376 y 367 del Código Penal Federal en el robo de autotransporte. Y decía básicamente que se trataba de yo no distingo bien entre un tractocamión, un tráiler y cuestiones así. No sé cómo se le llamen específicamente, pero se trata, palabras más, palabras menos, de un tráiler, una traila o una cabina de esas que jalan cajas refrigeradas o cajas secas. Lo que comúnmente llamamos tráiler, ¿no? Pero tal vez alguien dirá que la palabra correcta es tractocamión. Pero bueno, apenas los transportistas le saben a eso.
La cuestión es que supuestamente esta persona sale de un estado del centro del país hacia un estado del noreste. Entonces, que en el tránsito se reporta un robo de autotransporte. Se menciona primero que le habían quitado al chofer de ese tráiler, vamos a decirle tráiler, le quitan la cabina, como sea que se llame, la cabina, es donde viene el motor y todo eso, y la caja. Entonces reporta al 911, Guardia Nacional hace bien su labor, hay que reconocer, también a veces lo hace bien. Al rato encuentran la supuesta evidencia, el producto, el ilícito, el instrumento, como depende cómo se le tome. Los encuentran y los detienen a estas personas. Bueno, los consignan, los llevan ante el Ministerio Público, consigna, o sea, judicializa. Pero increíblemente, pues cuando se les vincula así, tal cual como el Ministerio Público lo lleva: robo de autotransporte federal. Entonces el juez le compra la idea completa, el 367 y 376 ter del Código Penal Federal, quedan vinculados y por alguna extraña razón les impone la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? No lo sé. Porque no es un delito los que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 y 167. En fin. No menciona que se hayan utilizado armas ni nada. Entonces, aún así, este tipo de delito con armas lo platicamos, pero según yo no se incluye la prisión preventiva oficiosa, la justificada sin problema. Pero bueno, ese no es el punto en este caso. Espero no verlos enredado o enfadado, es que son un mundo de fojas del expediente y trato de resumirlo en 10-15 minutos. Cuando son vinculados por este juez, obviamente se interpone el amparo indirecto contra la vinculación y contra la medida cautelar. Y no, eso sí no lo voy a hacer tan extenso. Yo desde que empecé a leer el caso, algo no me cuadraba, algo no me gustaba. Pero hasta que ya fui a la 56ª foja por allá, empiezo a entender un poquito más de qué se trataba. No me cuadraba por la cuestión de que ya después se especifica, bueno, empiezan a salir datos, de que fue un autorrobo. Fue un autorrobo. El chofer que trabajaba, trabajaba porque obviamente por esta razón de esto, su relación obrero-patronal concluyó, se puso de acuerdo con otras personas, supuestamente, para cometer este hecho. Cabe señalar que la caja seca, caja o como se llame, se supone que traían diversa cantidad de productos. Entonces, de entrada, tú dices, bueno, cuando es robo de autotransporte federal, bueno, pues se robaron un camión de carga, un camión de pasajeros, vete a saber qué se llevaron. Pero resulta que viene de lo más curioso. Estas personas estaban de acuerdo, obviamente, pero ya cuando los empiezan a apretar, pues al estilo, no falta el que delate a los demás, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay alguien que se dobla primero. Y en su declaración empieza, se enreda y total que dijo que estaban de acuerdo, pero dirán, bueno, entonces, ¿por qué revocaron la vinculación de esta persona? Aquí viene lo más increíble del asunto. Resulta, releyendo ya más adelante en la foja, no sé, 70, 80 por allá,
Resulta que estos señores supuestamente se llevan el tractocamión. Voy a llamarle tractocamión, corrígeme, transportista. Tractocamión es ese como tráiler que anda sin caja, ¿no? Ese que le engancha las cajas y se lo llevan. Anda el tractocamión, llegan a un punto específico y tuve que meterme a YouTube a ver cómo hacían eso los traileros. Yo siempre he tenido la curiosidad de cómo cambiaban de cajas. Resulta que llegan a determinado lugar, van saliendo en un tractocamión rojo, jalando a la caja seca blanca. Reporta el robo, el supuesto robo a esta persona, pero resulta que lo reporta después. Yo la verdad no entiendo qué quisieron hacer, pero cuando llegan en otro tractocamión, en otro tráiler, pues sin caja, y ya ven que le ponen así como la base, lo sientan, desenganchan y lo enganchan a otro, lo enganchan en un tráiler blanco, en un tractocamión blanco, y se lo llevan, y en el trayecto es cuando los agarran. Sin embargo, pues insisto, el juez de control federal les compra la idea y no se enreda. Lo que le dijo el Ministerio Público de la Federación, tal cual así lo llevó. Pero llega al amparo indirecto y le dicen, oye juez, lo que pasa es que eso no puede ser, le dan para atrás, queda sin efecto la vinculación, obviamente con todo y medidas y demás, por una razón que no me lo van a creer así de simple. Yo desde que empecé a leerlo, les decía ahorita, algo no me cuadraba. Cuando empecé a leer que era un autorrobo, dije, bueno, sí, está bien, pero algo más no me cuadra aquí. Sí, sigo leyendo el expediente y resulta que efectivamente el quien está revisando el amparo indirecto, resulta que dice, oye, nada más, juez, te recuerdo que una caja seca no es un automóvil. Y tú estás mencionando que se robaron una caja, pero estás diciendo que se robaron la caja con mercancía, pero en ningún momento especificas qué mercancía ni la justificas con nada, con ninguna factura ni nada. Entonces simplemente, eso sí, el juez de control desde el principio lo dejó por fuera. Dijo, bueno, dicen ustedes que traían productos electrodomésticos y cosas así. Eso nunca me lo acreditaron, entonces eso no lo tomo como robo. Ahora, en cuanto al robo de la caja seca, el mismo juez les dijo, no será abuso de confianza por parte del conductor y empleado de la empresa, pero no reclasificó, por alguna razón no reclasificó en términos del 316 párrafo segundo. Entonces siguió por robo de autotransporte federal. Cuando llega este asunto al amparo, pues obviamente le dan para atrás, porque dice, una caja seca no es un automóvil. E incluso tomé nota aquí. Según el artículo 376 ter del Código Penal Federal, en su segundo párrafo, dice que es un vehículo automotor. Dice, es un vehículo automotor aquel que con un motor u otra tecnología que le proporcione movimiento, excluyendo remolques o cajas secas que carecen de propulsión propia. También el Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, su artículo segundo menciona, pocas palabras, que un automóvil o un automotor pues debe ser, obviamente, que tenga motor o alguna tecnología que se impulse por sí mismo, cosa que las cajas secas no son. Entonces no son un autotransporte. En estricto derecho no se robó un autotransporte, porque si se hubiera llevado el tráiler con todo y caja, sí, pero se llevó la pura caja, porque encontraron el tractocamión original ahí estacionado. O sea, fue un enredo esto, ¿no? Y el punto principal aquí de todo esto, la pregunta salió de que el señor abogado ayer preguntaba si era posible que le sirviera ese amparo para beneficio de sus otros dos clientes. Y yo ayer les decía, si alguien desea revisar el video de ayer, les decía que pues depende.
podría servirles o no, depende por qué en el amparo le dieron para atrás a la vinculación. Y les decía, bueno, si es nada más porque no se acreditó su calidad de coautor, de partícipe, o una causa excluyente, una cuestión de prescripción, de ilicitud, de error de provisión, error de tipo, etcétera, pues obviamente le beneficiaría normalmente solamente al quejoso. Y dije ayer, pero si es un asunto de fondo, pues le va a favorecer a los demás. No que ese amparo lo vayan a presentar y también vaya a dejar sin vinculación a los otros dos. Pero obviamente al juez de control se le va a hacer ver eso. Y hay dos opciones. Número uno, ya le corrigió la plana en amparo al de control diciéndole que no puede ser robo de vehículo automotor porque es una caja seca. Entonces no es un vehículo propiamente, es un objeto, pues. Que traiga ruedas y que lleve cosas y que se desplace por carretera es una cosa, pero que se pueda desplazar por sí mismo es otra. Ahora bien, visto esto, si el Ministerio Público insiste bueno, es que ya acusó, de hecho, ya acusó por robo de autotransporte federal. ¿Puede reclasificar? Sí, todavía puede reclasificar. Yo no lo creo que por alcance en la acusación, pero tal vez sí en el 398 de la reclasificación. Pero de que estas personas no debiesen ser llevadas a juicio por ese delito de robo de autotransporte federal, no debe ser, por las razones muy simples que ya quedaron especificadas. Entonces ahí el asunto es un asunto de fondo, aunque inicialmente el promovente de amparo fue uno, pero a los tres les beneficia por lo dispuesto en el 367 y 376 del Código Penal Federal. No sé si me expliqué. Entonces, concluyendo, en pocas palabras, ¿le benefició solo a uno de los imputados? Sí. ¿Le puede beneficiar a los otros dos? Sí, por supuesto que sí. Si el Ministerio Público insiste en mantener esta acusación y se va a juicio oral con esa acusación y su alegato conclusivo y todos en esa acusación, pues obviamente pues va a ser una absolutoria. Y no porque no hayan cometido un acto ilegal, no porque no hayan cometido un ilícito, un acto ilegítimo, etcétera, un injusto penal, sino porque por el tipo penal que están acusando no es, porque falta un elemento integrador que no le permite encuadrarse ese delito. Y el juez no se va a poner o no debería en juicio reclasificar de motum propio, es decir, por sí. Puede reclasificar si las partes se lo piden, pero no puede ir más allá él en perjuicio de una de las partes. El juez sí puede reclasificar, por ejemplo, lo sabemos en el 316, párrafo segundo, de la inicial. En 398, la de juicio, ¿puede reclasificar el juez? Sí, pero yo no creo que pueda hacer o que deba hacer de oficio, sino a petición de parte. Entonces ya dependerá de lo que haga el Ministerio Público, pero de una u otra forma, ese amparo, salvo mejor opinión de cada uno de ustedes, sí debe favorecerle a los otros dos, por lo menos para que se atenúe la pena, y al reclasificar de entrada se modifica la medida cautelar, porque quedaría como, pues no sé, y podemos platicarlo, pero eso sería objeto de otro video, porque el abuso de confianza sería para el chofer que traía el tractocamión, el que no fue vinculado, pero los otros dos no pueden haber cometido abuso de confianza porque no tenían la calidad de garante de esa propiedad, ni el uso y goce, más no así la enajenación del mismo. Entonces, este caso está muy sencillo, pero está muy interesante a la vez. Se lo dejo a su consideración de cada uno de ustedes para la mejor opinión, pero vale la pena ponernos a estudiar de vez en cuando sobre ese tipo de asuntos tan curiosos. Yo esperaba un amparo más rebuscado, más complejo. La verdad, yo esperaba más en cuanto a nivel académico de discusión, pero no es que no le hayan metido que no tengan academia, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que quien se pronunció el amparo no ocupó enredarse mucho. Simple y sencillamente
pues dijo, no vas a meter más a fondo. Esto no es un vehículo automotor, entonces este delito no se puede llevar, no se puede haber actualizado. Y no se metió más. Y bien por el abogado que realizó eso. Pues ahí quiero ver cómo lo van a hacer los otros dos, pero va a ser interesante saber el desenlace. Agradezco como siempre su presencia, espero no haberlos cansado y la mejor opinión siempre será la suya. Que tenga buenas tardes.